¿Cuál es la obra que más te gusta? ¿Cuánto sabes del siglo XIX? El siglo XIX fue uno de los más productivos y cambiantes de la historia del arte. En esta exposición estudiaremos a 15 de algunos pintores influyentes de ese siglo y una de sus obras. ¿Con qué pintor te identificas más? Dividiremos en 4 partes la presentación. Analizaremos a 3 artistas con sus respectivas obras, que no fueron al azar, sino que son unas de las más significativas e importantes de cada uno de ellos. La balsa de la Medusa, obra de Théodore Géricault, pintor francés, destaca principalmente por la representación de temas cotidianos heroizados, guardando en su interior una reivindicación social. Representa una escena del naufragio de la fragata de la marina francesa Méduse, encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. La pintura no tiene simetría, sino que presenta más bien un desorden intencionado acorde con el tema representado. Varias líneas directrices, una de ellas la principal, 2 planos, primero la balsa y de fondo el paisaje. Otra línea parte del cadáver de la izquierda con las piernas en el agua y asciende hasta el marino que agita un trapo en dirección al barco que acude al rescate. El pintor ha reducido considerablemente el tamaño del barco rescatador en su pintura, hasta el punto que lo representa como un pequeño punto apenas sugerido en el horizonte. El sentido ascendente de la línea marca la sucesión de sentimientos experimentados por los náufragos, desde la desesperación a la esperanza. También, la luz refuerza esta idea de final de la Odisea, con las nubes más negras a la izquierda y el cielo más luminoso en la lejanía y recortándose entre las cabezas de los marinos más destacados. La paleta de colores es muy reducida, va del beige al negro pasando por los tonos pardos claros y oscuros. Consigue, de este modo, una impresión dramática de angustia y desamparo. Sin embargo, existe un elemento que se destaca del resto por su color. Se trata de la estola rojiza que lleva el anciano que sujeta un cadáver con la mano, en la parte izquierda inferior del cuadro. El estanque de la Villa de Arrey. Camille Corot fue un pintor francés. Los paisajes del pintor lo sitúan en uno de los mejores paisajistas del siglo XIX, incluyendo a pintores posteriores de la corriente impresionista. Viajó a Italia estudiando su luz y plasmando sus paisajes en lienzos.
Acunada por una luz matinal, una muchacha está sentada junto a una laguna y dos vacas tranquilas le hacen compañía. Instalada en primer plano, de espaldas al espectador, la mujer junto a la laguna no es el tema principal, pero sí constituye uno de los eslabones del cuadro. Las dos vacas a la izquierda, las casas poco numerosas en la orilla de enfrente, así como el abedul y los otros árboles que forman una elipse alrededor de la superficie del agua, crean, al igual que el personaje, el sutil equilibrio del paisaje. Paisaje silencioso, propicio a la serenidad, como tomado de un sueño. Corot es un creador de armonía. La composición clásica de reminiscencias italianas, la luz blanca o el camafeo de gris confieren al cuadro una elegante sobriedad. La apariencia levemente borrosa se inspira sin duda en los fotógrafos de paisajes que se ejercitaban en esa época en las malezas del bosque de Fontainebleau. Los tonos plateados y el empleo de una luz vaporosa que se refleja en el agua se conjugan sensiblemente para exaltar ese clima de ensueño. Los matices opalinos resaltan gracias al uso de pequeñas notas coloreadas, las tejas de los techos, el cuero de las vacas o la camisa de la muchacha, que hace vibrar el conjunto de los colores del cuadro. Ofelia, obra del pintor John Everett Millais, ilustrador británico. Fue miembro de la Hermandad Prerrafaelista, asociación de poetas y pintores y críticos ingleses fundada en 1848. Fue el fundador de esta hermandad. La obra de Hamlet, de Shakespeare, fue publicada a inicios del siglo XVII y está dividida en 5 actos. En este caso, nos interesará concretamente el acto cuarto, escena séptima. En este acto, la reina Gertrudis nos narra un acontecimiento: cómo será la muerte de Ofelia, la amada de Hamlet. En él se hace una descripción de la muerte de Ofelia, la cual estaría en el campo recogiendo flores, cuando la joven se subió a la rama de un árbol con el fin de coger una flor, y esta rama se quebró, cayendo al agua. Representa el momento culminante de la escena, el ahogamiento de Ofelia. El pintor será el primero en representar este momento, así como en recuperar los versos de Gertrudis en los que cuenta el suceso y que fueron omitidos. Hay que destacar el formato redondeado de la parte superior de la obra, característico de los primeros momentos de la cultura prerrafaelista. No se sabe exactamente si ya está muerta o si acaba de caer. Yace tendida en el agua, con las manos abiertas extendidas, lo cual algunos autores han señalado que podría remitir a la crucifixión de Cristo. La joven tendría la boca entreabierta, así como los ojos, como si fuera su último hálito de vida o como si se hubiese quedado con algo que decir. El rostro blanquecino y las manos relajadas, dejando escapar el ramillete de flores de las manos, mostrarían una situación poco habitual, perturbadora. Todo esto sumado con el paisaje dan muestra de la melancolía del personaje de Ofelia. Destaca el tema de la muerte trágica, tema romántico también.
Lady Lilith, obra de Dante Gabriel Rossetti, pintor, poeta, ilustrador y traductor inglés, fundador de la Hermandad Prerrafaelista, junto a Everett y William Hunt. Rechazaba el arte académico de la época. En una gran mayoría de sus lienzos se representa a la mujer de aspecto delicada, pero escondiendo una femme fatale. Lady Lilith es un óleo sobre lienzo. Fue pintado por primera vez entre 1866 y 1868, empleando como modelo a su amante Fanny Cromford, siendo la obra alterada en 1872 con el fin de mostrar el rostro de Alexa Wilding. La pintura se centra en Lilith, si bien con la intención de mostrar a una Lilith moderna en vez de a la figura mitológica. Lilith, quien de acuerdo con el antiguo mito judaico fue la primera esposa de Adán, siendo además su figura asociada con la seducción de los hombres y el asesinato de niños. Es mostrada en la pintura de Rossetti como una seductora poderosa, malvada, así como una mujer icónica, tipo amazona, con el pelo largo y suelto. En el marco del cuadro figura un verso de la obra Fausto, escrito con tinta por el propio Rossetti en la parte posterior del mismo. Cuidado con su pelo rubio, por el cual destaca. Todas las mujeres en la magia de sus cabellos, y cuando los enrosca alrededor del cuello de un joven, ella nunca lo liberará de nuevo. A pesar de que otros pintores elaboraron con posterioridad cuadros de mujeres narcisistas con espejos, Lady Lilith está considerada como el epítome de este género. Las características de la obra normalmente destacadas son el simbolismo de la flor abierta, así como el espacio irreal, abarrotador y sin profundidad de la pintura, ejemplificando en el bizarro espejo el cual refleja tanto las velas como el jardín exterior. La seducción de Merlín, obra del artista y diseñador inglés Edward Burne-Jones, también miembro de la Hermandad Prerrafaelista. Su obra recibe las influencias del arte italiano, lo cual caracteriza a la hermandad. La pintura, también conocida como el encantamiento de Merlín, representa una escena de la leyenda artúrica sobre la infatuación de Merlín con la dama del lago. Nimue, el mago, es mostrado indefenso y atrapado en un arbusto de espino, mientras Nimue lee un libro de hechizos. Las refinadas y estilizadas figuras son de tamaño más grande que el natural, ocupando buena parte de la superficie del lienzo, envueltas en una poética atmósfera. La dama lleva una larga túnica cuya tela se pega al cuerpo para destacar su silueta, recordando a las figuras clásicas de Fidias e incluso a los frisos antiguos. La mujer que da rostro a la malvada Nimue es María Sambaco, una amante del pintor con la que tuvo una tormentosa relación. Quizás es su propia perdición la que acaba representando Edwards, y por eso el cuadro tiene una aura tan íntima y personal.
El caballero herido. Es obra de William Shakespeare Burton, también pintor inglés de la época victoriana. Pintura de corte romántico y fuertemente alegórica. El jinete herido fue el único coqueteo del artista con el movimiento prerrafaelista de la década de 1850. En años posteriores, William se dedicó principalmente a pintar temas religiosos. Para pintar su obra más famosa, El caballero herido o El jinete herido, se dijo que Williams había cavado un agujero en el suelo para pararse para poder pintar la hierba y los helechos a la altura de los ojos. La obra muestra una escena de la Guerra Civil Inglesa. Un mensajero cavalier ha sido emboscado y herido, y es consolado por una doncella puritana. Su pretendiente celoso, que lleva una gran Biblia, solo es un simple espectador y mira. Perseo y Andrómeda, pintada por Frederick Leighton, pintor y escultor inglés. Sus obras, principalmente de corte histórico, se diferencian de los pintores anteriores, temas más clásicos y figuras más definidas y dibujadas. El tema mitológico de Andrómeda es representado de una manera dramática. La escena es una representación del mito situado en una costa rocosa. Perseo es representado volando por encima de la cabeza de Andrómeda. En su caballo alado, Pegaso dispara una flecha desde el aire que se clava en el monstruo marino, que gira la cabeza hacia arriba, hacia el héroe. Casi desnudo, el cuerpo retorcido de Andrómeda está a la sombra de las alas de la criatura oscura, creando una señal visual de peligro inminente. Su cuerpo sinuoso contrasta contra la masa oscura del cuerpo irregular y dentado del monstruo. El cuerpo blanco de Andrómeda se presenta puro e inocente, indicando un sacrificio injusto por un castigo divino que no era para ella, sino para su madre. Pegaso y Perseo están rodeados por un halo de luz que los conecta visualmente con el cuerpo blanco de la princesa, encadenada a la roca. La catedral de Salisbury fue pintada por John Constable, pintor inglés. A pesar de que realizó retratos y otras obras de tema religioso, la gran producción de su obra se centra en el paisaje, ensalzando la naturaleza y los efectos de la luz. Esta pintura fue una declaración personal de sus emociones turbulentas y sus estados de ánimo cambiantes. El cielo refleja esta turbulencia y muestra su estado emocional de ser. Se le han atribuido posibles significados políticos, uno de los cuales es el choque de la industrialización y la naturaleza representado a través del choque de elementos.
Algunos de los símbolos de esta pintura incluyen marcador de tumba, símbolo de la muerte, ceniza, símbolo de la vida, iglesia, símbolo de fe y resurrección, arco iris, símbolo de optimismo renovado. El pintor consideró esta obra la pintura que mejor encarnaba la brújula completa de su arte. El arco iris que contemplamos tras el templo se trata de un efecto atmosférico tan del gusto del artista, incluyendo así efectos y luz de sombra. El excelente cielo tormentoso ve como un brillante arco iris lo rompe para crear un acertado contraste que acentúa el aspecto tenebroso de la escena. La impresionante mole de la catedral recibe una iluminación malva, claro antecedente de los impresionistas. En primer plano, y vadeando el río, observamos una carreta tirada por 3 caballos, mientras que un pescador aparece en la zona de entre las cañas. En la zona de la izquierda, entre los árboles, observamos un cementerio, motivo romántico por excelencia. Como bien podemos observar, las pinceladas son rápidas y empastadas en algunas zonas del lienzo, especialmente el cielo, ofreciéndonos el pintor en esta obra la culminación de su estilo al presentar elementos pintorescos, naturalistas y expresionistas. El vagón de tercera, pintado por Honoré Daumier, caricaturista, grabador, ilustrador, dibujante, pintor y escultor francés. Nuevamente su pintura es realista, de reivindicación social. El vagón de tercera clase, como muchas otras de sus obras, evidencia el interés de Daumier por las clases más humildes. Daumier realizó al menos 3 pinturas al óleo tituladas El vagón de tercera clase. De manera realista, el pintor describe la pobreza y resignación de los viajeros de clase trabajadora en un vagón de ferrocarril de tercera clase. La representación de una clase social humilde y poco tomada en cuenta por el Estado muestra un dramatismo que anticipa el futuro expresionismo. Las figuras aparecen hacinadas en los duros asientos, pobres y resignadas, trasluciendo cansancio, pero también fortaleza. En el banco de madera, frente al espectador está sentada, a la izquierda, una mujer amamantando a su bebé, seguida del verdadero centro compositivo y visual de la obra, una anciana con una capa con capucha, con sus manos huesudas sujetando el asa de una cesta sobre su regazo, cuya expresión cansada es el principal signo de su pobreza material. Incluso el niño dormido por el traqueteo, a la derecha, parece ya agotado por un trabajo duro. Primavera, ciruelos en flor. Fue pintado por Camille Pissarro, impresionista nacido en Dinamarca. Su obra se centra en la vida rural francesa, con especial hincapié en el paisaje y la naturaleza.
El paisaje que aquí presenta recoge los primeros días de la primavera, con los almendros en flor y el cielo algo plomizo, inundado de nubes con notas malvas. El ambiente es frío, como el color empleado, transmitiendo la sensación de un momento concreto. Respecto a la técnica, utiliza una pincelada suelta, olvidando detalles superfluos, con buenas dosis de dibujo, como se observa en las casas del fondo. Ciertamente, estamos ante una tela del pleno impresionismo. El único interés del pintor a la hora de afrontar este cuadro es dejar constancia de ese momento concreto, con una luz y unos colores determinados. Es decir, dejar la impresión de ese día de primavera. En este caso, vemos cómo la primavera llega a ese lugar todavía con temperaturas frías y con una atmósfera bastante pesada y plomiza. Aún así, ya se comienza a ver flores en algunos árboles. Ese es el escenario. Para él le interesa esa luz y color, para lo cual usa tonos fríos, una pincelada muy fácil y suelta, renunciando por completo a cualquier línea de dibujo. Baile en el Molino de la Galette, pintada por el pintor francés impresionista Pierre-Auguste Renoir. Aparte de centrarse en representar el paisaje, una gran parte de su obra estudia la figura femenina. Fue uno de los pintores impresionistas que mejor plasma la luz en sus obras. Hay dos versiones de esta pintura. La versión más grande y mejor conocida es la del Museo de Orsay. Una versión más pequeña se llevó a cabo en la colección Whitney hasta 1990. Aparte del tamaño, las pinturas son casi idénticas, una evidentemente siendo una copia exacta de la otra. No se sabe cuál se exhibió por primera vez, ni cuál fue la que se pintó primero. El pintor representa en este cuadro un baile en el Molino de la Galette, situado en un bullicioso salón de baile al aire libre en pleno corazón de París. Este cuadro nos ofrece una mirada a la vida y el ocio durante la bella época de Francia. Se ve la luz a través de los árboles y se refleja en la ropa. En el primer plano, a la derecha abajo se aprecian unas diagonales creadas por unos bancos y una mesa, donde están sentados amigos del pintor. Casi en el centro se ve a una pareja que da la sensación de que toda la fiesta gira en torno a ellos. En uno de los bancos hay una señora y una niña, y en otro un hombre y una mujer, que no se sabe si están discutiendo o cortejándose. Bañistas, del pintor francés Georges-Pierre Seurat. En sus obras se observa un gran estudio del color, así como el comienzo de la técnica del puntillismo. Es el primero de sus cuadros de gran dimensión, que el pintor intentó sin éxito exponer en el Salón de París, y rehusó hacerlo como alternativa en el Salón de los Independientes. Para esta obra preparó una serie de 14 dibujos al óleo y dibujos preparatorios. La obra presenta ya los rasgos fundamentales del estilo de Seurat,
Vegetación, agua, lejanía y sus contornos se bañan en una atmósfera impresionista. Pero las figuras humanas se dibujan con un perfil neto. Claro, la obra representa una instantánea de la vida en los suburbios de París. De hecho, Asnieres era una área donde los parisinos concurrían únicamente en los días festivos para andar en barca o bañarse en las aguas del Sena. La pintura evoca el sopor de una calurosa tarde de sol, sin dejar de lado detalles urbanos como las chimeneas y las vías ferroviarias. El delineado de los personajes plasmados frente al agua no se realizó mediante líneas, sino con pequeños toques de pincel, otorgando una suerte de luminiscencia en torno a ellos. Toda la escena posee una suerte de neblina o vapor. Bodegón con manzanas y naranjas, del pintor francés Paul Cézanne. Se le considera dentro del movimiento postimpresionista. Mediante pinceladas planas, construye sus composiciones a través del color. Considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y hasta 1895 expuso solo de forma ocasional. La obra que aquí presentamos, pintada en 1895 y retocada varias veces después, constituye una perfecta muestra del gusto de Cézanne por la representación sintética y angulosa de los objetos. Lo verdaderamente importante de esta obra es la construcción de las figuras mediante el empleo de los componentes geométricos que determinan sus cualidades formales. Recuperación del volumen de las formas reduciéndolas a figuras geométricas. Las piezas de fruta destacan por su esfericidad, platos circulares, vajillas, troncos. Algunas realmente no parecen tales frutas, sino unos volúmenes en forma de círculos o esferas, determinados por la precisión de los contornos y perfiles y modelados o construido esos volúmenes mediante la modulación del color con la gama de tonos rojos y naranjas. En esta construcción de las formas le llevaba días, por lo que sustituía el natural por piezas de cera o enyesadas. El mantel tiene unos pliegues rígidos, como acartonados. Noche estrellada sobre el Ródano. Autor Vincent van Gogh, pintor neerlandés, el máximo exponente en el posimpresionismo. Pintó más de 2000 cuadros. Tuvo una vida apasionada y atormentada que se refleja en sus obras, tanto en la técnica como la temática. El cielo nocturno y los efectos de luz en la noche proporcionaron el tema para algunas de sus pinturas más famosas, incluyendo Terraza de café por la noche y la tela posterior, La noche estrellada.
El desafío de pintar por la noche intrigaba a Van Gogh. El punto de vista elegido para Noche estrellada sobre el Ródano le permitió capturar los reflejos del alumbrado público de Arles sobre el agua azul brillante del Ródano. En primer plano, dos enamorados pasean por las orillas del río. Sus pinturas nocturnas, incluyendo esta, enfatizan la importancia dada a los colores del cielo nocturno y el alumbrado artificial, que era novedad en la época. Durante este tiempo en Arles, Van Gogh se obsesionó con capturar las luces que observaba en el cielo nocturno. Por fin, el cielo estrellado pintado en la noche misma, le escribió a Theo. Lo primero que capta nuestra atención es el reflejo de las luces en el agua bajo el cielo nocturno, espectacularmente estrellado. Las estrellas de gran tamaño nos dan la sensación de que tuviesen vida propia. Si bien esta obra se destaca por sus pinceladas energéticas y expresivas, para Van Gogh lo más importante era el color. En una de sus cartas a su hermano Theo reflexiona: el pintor del futuro será un colorista como nunca se ha visto. Una pareja de ancianos caminan por la costa tomados del brazo pacíficamente. Unas barcas reposan junto a una pequeña playa, si bien se encuentra en el primer plano de la obra. La pareja pasa casi desapercibida con sus tonos oscuros. Van Gogh enfatiza el brillante cielo nocturno. ¿Cuándo te casas? Título original en tahitiano: Nafea Faipoipo. Es una obra de Paul Gauguin. También es un pintor francés postimpresionista. De entre su gran producción, destaca la serie que realiza con motivo de su viaje a Tahití. Esta es una de ellas, pintada en 1892, durante su primera estancia. Dos figuras centrales absorben la atención sentadas en el suelo sobre un fondo simplificado con colores planos y vivos. Son dos mujeres tahitianas situadas en diferentes planos. La primera, vestida con un pareo de colores tradicionales y una blusa blanca, y tras ella se sienta en el suelo una mujer vestida con un traje de estilo misionero cerrado de color rosa. El gesto de su mano levantada pide atención. El fondo es de diferentes planos de colores vivos e intensos que sugieren el paisaje luminoso tropical. Desde el verde oscuro de la hierba del primer plano, el prado dorado central y el azul lejano de las montañas. La modelo que posó para la chica en primer plano fue su compañera en Tahití, Te Amana. Las mujeres están en un claro al pie del monte Oroena. La composición tiene una influencia de las estampas japonesas que tanto gustaban en aquella época. Las dos figuras están bien asentadas en el espacio, como estatuas aisladas. Gauguin utiliza a menudo en Tahití la fórmula de los retratos duales, que además suelen ser el motivo central del cuadro. La figura de la joven, medio sentada y medio en cuclillas, ya lo había analizado y estudiado en un dibujo a lápiz, carbón y pastel, y que después lo reprodujo como figura secundaria en varios de sus cuadros. Normalmente se ha considerado que la chica en primer plano se quiere casar y que la segunda mujer mayor sería la encargada de buscar un marido. Pero, según la tradición, llevar una flor de tiara en la oreja izquierda, lo que significa que la persona no busca compañía, al contrario que si la llevara
en la oreja derecha. Las dos mujeres muestran un contraste bien marcado. Mientras la figura delantera está representada con una disposición soñadora y en una posición que penetra el espacio, la posterior tiene una actitud más serena e inflexible, con un rostro más definido que se constituye en el verdadero centro de la imagen. La pintura del siglo XIX no estuvo exonerada del quiebre histórico. Tampoco lo estuvo en la multitud de corrientes de filosofía del arte. También se dejó influenciar por el fenómeno político francés, la ruptura con el tradicional artista que muestra lo que la monarquía y su aristocracia quieren. El mundo no está en orden, y eso pretende mostrar el nuevo arte, al mismo tiempo que propone un nuevo orden, la pintura romántica, romanticismo. Allí donde el neoclasicismo propone una belleza ideal, el racionalismo, la virtud, la línea, el culto a la antigüedad clásica y al Mediterráneo, el romanticismo se opone y promueve el corazón, la pasión, lo irracional, lo imaginario, el desorden, la exaltación, el color, la pincelada y el culto a la Edad Media y a las mitologías de la Europa del Norte.